mucha admiración a Juan María Naveja. Yo creo que uno de los periodistas que más sabe de estos temas, de temas internacionales y de elecciones en Estados Unidos, con más de 35 años de trayectoria en Televisa, en CNN, en Milenio, en MBS. Yo le agradezco a Juan María que comparta unos minutos con nosotros y que con su experiencia nos diga cómo se ven las cosas en la Unión Americana cuando ya han comenzado las elecciones, ya han abierto casillas, ya han votado anticipadamente. Escuche usted esto, ya han votado millones y millones de manera anticipada en Estados Unidos. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Buenos días. Con el gusto de saludarte, Pepe, y pues estos gratos recuerdos también me remontan a tu padre, entonces estamos hablando de gente de radio de toda la vida, Pepe. Te saludo con mucho aprecio y con mucho respeto, Juan María. Y amigo, colega, ¿cómo ves las cosas hoy en Estados Unidos, en la madre de todas las elecciones? Como lo decías tú, Pepe, mira, estamos ante una elección inédita, realmente nunca habíamos visto a un presidente que estuviera cuestionando un proceso electoral. Imagínate, en el país que se supone que es el eje de la democracia hasta hace mucho tiempo, este presidente está cuestionando el proceso electoral de antemano, pero pues vamos a esperar que realmente se desarrolle como debe ser. Si te parece, una rápida explicación a la audiencia. En Estados Unidos las elecciones son completamente diferentes a las demás democracias porque no gana quien más votos tiene, sino que cada estado tiene una propia elección y un número determinado de votos. Son 538 votos en total en los 50 estados más el Distrito de Columbia. Esos 538 votos significan que el primero de los dos aspirantes que llegue a los 270 votos se lleva la victoria. Recuerden ustedes que en 2016 Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos en el voto nacional, sin embargo perdió frente a Donald Trump porque Donald Trump obtuvo un mayor número de votos electorales. Hoy las encuestas que fallaron tanto hace 4 años se presentan ante una circunstancia en donde dicen los encuestadores que han tenido mayor precaución, le dan una cierta ventaja a Joe Biden y hablaríamos básicamente de 3 escenarios, Pepe. Uno de ellos, el que significaría que Joe Biden gane fácilmente, tranquilamente, y que para las 11, 12 de la noche, tiempo de México, ya tengamos un ganador absoluto de la elección. Una segunda que se ve apretada, en donde Donald Trump saliera triunfador y que no hubiera ninguna situación tampoco de conflicto, que Joe Biden se diera la victoria. Y la tercera, que se diera una situación tan apretada que nos lleváramos días en el proceso electoral. Como tú ya estabas comentando, hay una gran cantidad de votantes que ya ejercieron el voto. 100 millones, más de 100 millones de personas votaron, porque en Estados Unidos hay 2 fenómenos. Uno, el voto presencial adelantado, desde varias semanas atrás lo pueden ejercer en varios estados de la Unión. Y el voto por correo, que en esta ocasión está superando los 60 millones. Como tú lo estabas comentando, Pepe, la pandemia los ha afectado prácticamente a todos y ha motivado que muchos ciudadanos prefieran votar por correo y evitarse las largas filas y los riesgos de contagio. Por lo tanto, estamos hablando de más del 70% del padrón electoral de Estados Unidos, que es de 240 millones, que ya votaron. Sin embargo, hace falta una buena cantidad, pensando en que en esta ocasión pudiera llegar a un 60% de la votación. En la elección anterior votó el 55% con un padrón de 136 millones. Entonces, este es el panorama general. Hoy, a diferencia de México, los candidatos pueden hacer campaña hasta último momento. El presidente lo hará en Virginia, en Pensilvania lo hará Joe Biden y seguirán hasta el último momento tratando de atraer el voto ciudadano. Por lo tanto, es una situación incierta, pero el país, Pepe, está muy polarizado. Vemos, por ejemplo, lo que está pasando en la capital, Washington, en donde ha sido tapeado todos los alrededores, que tú conoces perfectamente bien, alrededor del mall, y la Casa Blanca con 4 barreras
que impiden cualquier acceso ante la posibilidad de que se presenten disturbios. Otro tanto ha sucedido en Nueva York, en la zona principal de Manhattan, en donde también los negocios han tomado ciertas providencias para que si se presentan disturbios, pues no los afecten como ya ha estado sucediendo. Imagínate, pues una situación que normalmente tú no habías visto, Pepe, en Estados Unidos en un proceso electoral, y que la polarización que ha propiciado Donald Trump nos ha llevado a esta verdadera situación inédita, tensa, preocupante de lo que pueda suceder, porque no perdamos de vista que lo que suceda el día de hoy puede marcar el derrotero de la economía en las próximas semanas. Y decirle a la audiencia también que si no se tienen números definitivos el día de hoy, podríamos irnos hasta 6 días más en el conteo de votos en estados como Pensilvania, porque hasta hoy, al cerrar las casillas, empiezan a contar los votos por correo. Y entonces eso nos lleva a una situación extrema en caso de que la elección esté muy apretada, Pepe. El año pasado, mi querido Juan María, hacia las 4 o 5 de la tarde, caminaba atrás de la Casa Blanca rumbo a la universidad, a la Facultad de Comunicación que conoces en George Washington. Nuestra oficina de prensa estaba en la OEA, enfrente de la Casa Blanca, son pocas cuadras. Y lo que parecía ser una elección ya muy cantada, de pronto empezó a cambiar. En 2 horas empezaron a salir de todas las estancias estudiantiles jóvenes para protestar en la Casa Blanca, porque Washington lo ganó Hillary Clinton. Y no se creía el resultado. Todos pensábamos que ganaba la esposa del expresidente Clinton. Esto cambió, de pronto fallaron las encuestas, es decir, toda esa magia electoral que construyeron durante años los americanos falló, y de pronto se fueron a protestar a la Casa Blanca. Estuvimos la noche entera transmitiendo, como seguramente tú lo habrás hecho, Juan María, y decías algo bien importante: fallaron las encuestas que hoy dicen que ganaría Joe Biden. Así es, y recordarás, Pepe, que empezamos los programas de cierre con la certeza de que Hillary sería la siguiente presidenta de Estados Unidos. Exacto. Y nos llevamos la gran sorpresa de estos resultados que finalmente se definieron en 3 estados, Pensilvania, Ohio y Michigan, que hoy vuelven a tener importancia. Pero fíjate lo que está representando la elección con el voto hispano, que parece que esta vez sí tendrá una participación importante, porque resulta que estados como Texas, como Florida o como Georgia pudieran tener un cambio. En el caso de Texas, por la gran cantidad de mexicanos que se han registrado, y Arizona es quizás el punto en donde el número de mexicanos que se han convertido en ciudadanos y que van a votar pudieran tener un peso determinante en estados que han sido tradicionalmente republicanos. Si eso llegara a suceder, Pepe, si, como tú sabes perfectamente, el peso de Texas, con 39 votos electorales, significaría el triunfo absoluto, porque pues ya juntándose con Nueva York y con California, definitivamente sería un día de campo para Joe Biden. Pero si fuera todo lo contrario, que Texas, que Florida se vuelvan a ir para los republicanos, entonces sí hay que concentrarnos en lo que pase en Pensilvania particularmente, Pepe. Es, para explicarle un poco a la gente, Juan María, esto es como jugar golf. En un campo de 9 hoyos, a diferencia de México, tú podrás tirar los golpes que sean los 9 hoyos. Lo importante es cuántos hoyos ganes, no cuánto tires en total. En un score de golf de 9 hoyos, si hicieras un par de campo 36 golpes y el otro competidor hiciera 50 golpes por que hubiese perdido 1 o 2 hoyos, aún así te podría ganar la partida. Es lo que ocurrió en la pasada elección. Hillary Clinton, en la suma global, ganó, tuvo más votos, más de 3 millones de votos más que Trump, pero Trump ganó más votos del colegio electoral, es decir, de esos 9 hoyos que tiene un campo de golf, habría ganado 5 Donald Trump contra 4 de Hillary Clinton. No es la suma de votos, es la suma de votos del colegio electoral, Juan María.
Sí, recordemos, Pepe, en esa trayectoria que tú has mencionado, 500 y tantos votos le dieron el triunfo a George Bush hijo en Florida. En el caso de Hillary perdió por un promedio de 70,000 votos aproximadamente, que le dieron la diferencia en estos 3 estados a Donald Trump. Mira, hoy lo que están las estimaciones en colegio electoral por parte de CNN nos hablan que Joe Biden tendría unos 203 votos electorales y unos 125 Donald Trump. Las cosas, la gente diría, oye, pues ya le faltan muy pocos, sí, pero resulta que los estados clave a lo mejor no van a estar a favor de Joe Biden. Esa es la enorme diferencia de este proceso electoral, que mira, la gente dirá, bueno, pero ¿por qué lo quieren así? ¿Por qué no lo han cambiado? Es muy sencillo, porque hay ciudades, hay estados como Nueva York, como California, como Texas, que con su peso poblacional decidirían elecciones, y estados chiquitos como New Hampshire o como Vermont no tendrían ninguna posibilidad de pesar en los procesos electorales. Sí, lo que se busca, Juan María, es representatividades, no una elección que se gana por legalidad o por voto, se gana por legitimidad, es decir, eres presidente de todo Estados Unidos, no solamente de unos estados. En México no, en México un estado te puede inclinar una elección y a lo mejor ganaste en ese estado, pero no te querían en otros estados. Incluso fíjate qué paradójico, si los mexicanos en Estados Unidos llegasen a votar, podrían inclinar las elecciones en México, ¿eh? Es tal la situación que tienen de privilegio. Si los mexicanos realmente tuvieran una posición de voto, y las que tienen la doble nacionalidad podrían incidir decidiendo el voto en México. Y como cuando hemos tenido elecciones tan cerradas como desde 2006, un voto masivo en los Estados Unidos cambiaría y decidirían los que viven en Estados Unidos contra los que viven en México, Pepe. ¿Tu pronóstico te atreves a dar uno, Juan María? Sí, fíjate que yo lo que he comentado en algunas emisiones, Pepe, es que a lo mejor es mi deseo. Tú sabes que uno muchas veces confunde su deseo en este mundo del periodismo con la realidad. Yo creo que Biden va a ganar de calle, ¿eh? Tengo mucha confianza en que hay un cambio en Texas. ¿Por qué? Porque en el proceso electoral del Senado hubo mucha disputa entre Beto O'Rourke y Ted Cruz. Y entonces eso me hace creer que los demócratas han ido avanzando. Aquí yo me encuentro en Atlanta en este momento, en Georgia, la elección al gobernador, creemos incluso que lo ganaron los demócratas. De hecho, el Senado pudiera irse del lado de los demócratas aquí en el estado de Georgia, otro tanto Arizona. Me parece que estos estados pudieran tener un cambio y que le den un giro como fue tan sorpresivo lo de hace 4 años con los 3 estados del cinturón industrial de los Estados Unidos. Una última pregunta, abusando de tu generosidad, mi querido Juan María Naveja. Si eso ocurriera, si ganara Joe Biden, el demócrata, ¿eso nos beneficia o nos afecta? Vamos, todavía más claro. ¿Nos debería de preocupar o nos debería de alegrar a los que estamos en México enfrentando una pandemia y una situación económica muy adversa? Te lo pondría en 2 términos, Pepe. Como ciudadanos del mundo creo que tendríamos que alegrarnos, porque tú con tu trayectoria sabes perfectamente que 4 años más de Donald Trump sin la presión de la reelección, quién sabe a dónde lleve el mundo. Eso sería una parte. La otra, creo que lo que le han hecho los 2 gobiernos recientes a los demócratas van a provocar un cierto resentimiento. Hay un cierto resentimiento, quizás no se alargue, quizás llegue a vencerse, porque Joe Biden es un hombre que como vicepresidente tiene una visión del mundo distinta. Recordemos que con Bill Clinton, Carlos Salinas de Gortari apoyó a Bush, sí, lo apoyó, y sin embargo fue Bill Clinton quien ofreció $50,000 millones de rescate al gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces, pero Bill Clinton tenía muy claro el peso que podría tener la migración de México a Estados Unidos en una crisis económica. Aquí el problema que yo le veo, Pepe, es la diferencia que hay en la visión en temas medioambientales entre los demócratas y
lo que está haciendo el actual gobierno de México. Y la otra parte, que esa la vamos a vivir pase lo que pase, es la cuestión de los cortes laborales. Recordemos que los demócratas dieron su apoyo al Tratado de Libre Comercio porque se quedó el acuerdo laboral de acuerdo a lo que los grandes sindicatos de Estados Unidos querían. Entonces, creo que estos dos temas pueden tener mucha importancia. Ya estamos viendo la amenaza de ciertas empresas, de ciertos inversionistas que están diciendo que van a ir a las cortes por la forma en que se está tratando al inversionista en temas de energía, Pepe. Estoy profundamente agradecido por estos minutos que para nosotros son oro molido periodísticamente hablando. Te mando un abrazo con mucho afecto hasta Atlanta, mi querido Juan María, mi gratitud y más absoluto respeto y admiración. 1.000.000 de gracias, Juan María. Un abrazo, tú sabes el respeto y cariño que hay para tu familia y para la gran trayectoria en la radio que tienen ustedes. Abrazo, amigo, colega, gracias. Igualmente, hasta luego. Es Juan María Naveja.